Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas a la clase del día de hoy en nuestra materia de microeconomía. El día de hoy vamos a ver un tema muy relevante para nuestra materia, que precisamente justo en este tema vamos a comenzar a utilizar algunos de los conceptos clave que vimos las primeras clases y que ya hemos visto también en clases anteriores, ya que nuestro tema del día de hoy es la teoría de los mercados de factores o del mercado de factores. Recordemos entonces que los factores de la producción son prácticamente eh, el capital, es el trabajo, es la tierra y hay quienes añaden también dentro de estos factores de la producción a la tecnología. Evidentemente, pues esto depende de cada uno de los diferentes teóricos que han estudiado los factores de la producción y los diferentes teóricos pues que han estudiado la microeconomía y la economía en general. Y es por ello que precisamente les comento que vamos a comenzar a ver temas o a ver puntos que están relacionados con temas anteriores, porque precisamente en clases anteriores ya vimos cuáles son los factores de la producción y más o menos en qué consisten estos factores. Incluso la clase anterior pues vimos las estructuras de mercado, que también está un poquito relacionado con el tema de los mercados de factores. Más que nada, en la clase pasada vimos las estructuras de mercado, pero esta clase la enfocamos un poquito más al tema de la prestación de servicios en general y también en cuanto a la venta de bienes. El mercado de factores, como vamos a ver durante la clase, tiene que ver más con una prestación de servicios. En ocasiones, pues también está relacionado con bienes, pero cuando hablamos del factor, por ejemplo, de capital o de tierra, pero más que nada hablamos de una prestación de servicios. Pero bueno, más adelante vamos a ver esto. Ahorita lo que me gustaría traer a colación, lo que me gustaría recordar a manera de repaso precisamente de esta materia, para ir recordando un poquito lo que veíamos en la clase anterior, que son las estructuras de mercado. Veíamos en la clase anterior que las diferentes estructuras de mercado, o más bien que las estructuras de mercado en primer lugar, eran eran un concepto que te permitía definir cómo se organizaban los diferentes mercados. Veíamos que dentro de estas estructuras de mercado se encontraba, por ejemplo, el monopolio. Bueno, como primer estructura vimos la competencia perfecta. Veíamos que en una competencia perfecta no existe ningún factor que influya en cuanto al precio o que influya que influya respecto al valor de los bienes, sino que dentro de este mercado lo que determina el precio del bien, pues normalmente es la ley de la oferta y de la demanda. Veíamos que hay productos homogéneos y veíamos que todas las empresas se encuentran en un mismo nivel, que no hay que todas las empresas tienen el acceso a la misma información. Por otro lado, también veíamos dentro de estas estructuras de mercado al monopolio. Recordemos que el monopolio consiste en que solo una empresa tiene el dominio del mercado, por lo que solamente existe un solo producto que se ofrece, y el producto es único y la empresa también es única. Veíamos que en esta estructura de mercado normalmente los precios quedan al arbitrio de esa empresa, por lo que suelen ser precios muy altos, porque como no hay otra empresa que le compita, pues tienen esta posibilidad de fijar los precios con mayor discrecionalidad. Por otro lado, también veíamos el tema del oligopolio. Veíamos que en cuanto al oligopolio, también hay una pequeña cantidad de empresas que se encuentran en el mercado. Veíamos que son dos o más empresas, pero siempre son una poca cantidad. Es un pequeño grupo de empresas que se encuentran dentro del mercado.
también decíamos que existe cierta discrecionalidad en la fijación del precio, por lo mismo de que son pocas empresas y ellas pueden jugar con los precios un poquito a discreción. Decíamos que incluso llegan a haber acuerdos entre las empresas para la fijación de precios y así lograr el máximo beneficio entre ambos y pues no estar compitiendo entre ellos. Por otro lado, veíamos la competencia monopolística. Aquí decíamos que hay muchas empresas que prestan el mismo producto. Es un producto, decíamos, homogéneo, pero que se encuentra diferenciado. Decíamos que era un producto homogéneo porque prácticamente era un producto de la misma especie, por así decirlo, y que únicamente se diferenciaba por otras circunstancias, como por ejemplo la calidad, por ejemplo la marca, y decíamos que en este tipo de mercados es más importante son más importantes las preferencias del consumidor. Básicamente esto fue lo que vimos la clase anterior. Una vez que comprendimos ya entonces lo que son las estructuras de mercado, una vez que comprendimos ya lo que son los factores de la producción, cuáles son estos factores de la producción, ahora sí vamos a comenzar con la teoría de los mercados de factores. Dicho esto, nada más den oportunidad de compartir pantalla y comenzamos con la clase del día de hoy. Ok, creo que por ahí ya se alcanza a ver la presentación del día de hoy. Como les adelantaba, la clase del día de hoy es la teoría del mercado de factores y vamos a enfocarnos pues en cada uno de los factores de la producción y cómo estos eh, se desempeñan dentro del mercado. Dentro de la clase del día de hoy vamos a ver una pequeña introducción, vamos a analizar todos los puntos relevantes y al final vamos a llegar a una conclusión. Como introducción, me gustaría comenzar precisamente hablando un poquito de lo que son los mercados de factores, pero antes de esto me gustaría hablarles del objetivo de la clase del día de hoy. Eh, el objetivo de la clase del día de hoy es que al finalizar el estudio de la teoría de los mercados de factores, ustedes sean capaces de analizar, de comprender cómo se determinan los precios y también la asignación de los factores de producción, que decíamos son trabajo, capital, tierra y en ocasiones hay quienes agregan a la tecnología de el cómo se asignan estos factores de producción en mercados competitivos y también no competitivos. Asimismo, la idea o el objetivo es que ustedes puedan evaluar el impacto de las políticas económicas y también las fuerzas de mercado en la distribución del ingreso y también en el bienestar económico, aplicando estos conceptos dentro de la economía. Ahora sí, dicho esto, vamos a comenzar a adentrarnos a lo que es la teoría de los mercados de los factores. Eh, los mercados de factores o el mercado de factor es fundamental para comprender cómo se determinan los precios y las cantidades de los recursos de las empresas. Y ver cómo las empresas utilizan en la producción estos recursos. Eh, a lo largo de esta clase, precisamente vamos a determinar o vamos a examinar estos principales factores de producción y vamos a ver cómo estos componentes son clave para cualquier actividad económica y también para entender su funcionamiento. Y pues básicamente la comprensión de este funcionamiento es clave también para nuestra comprensión general de la economía. Como primer punto vamos a hablar de la demanda de factores.
La demanda de factores es conocida como demanda derivada porque depende de la demanda de los bienes y de los servicios que producen. Eh, Vamos a ver cómo estos factores afectan, eh, o más bien, cómo hay factores que afectan esta demanda, como por ejemplo los avances tecnológicos que pueden aumentar la productividad, los precios de los productos, que determinan la rentabilidad de utilizar más factores, los precios de otros factores que pueden ser sustitutos o complementarios. Todos estos factores, vaya la redundancia, influyen en la demanda de factores. Para comprender esta demanda de factores, me gustaría que tengan en mente y tener muy claro que precisamente los factores son estos que decíamos: tierra, capital, eh, trabajo y bueno, agregamos tecnología también porque aquí estamos hablando de tecnología en esta diapositiva. Es por ello que decimos que hay diversos factores como los avances tecnológicos que interfieren en la demanda de factores. Decimos que la demanda de factores depende de la demanda de bienes y servicios que producen. Esto es una consecuencia lógica, porque si tú quieres cierto bien o cierto producto, pues evidentemente vas a demandar, o sea, vas a querer ese bien o ese producto, perdón, vas a querer ese factor de producción que te ayuda, que te ayuda precisamente a producir ese bien o a prestar ese servicio. Entonces, entre más bienes estén demandando, pues más factores de la producción vas a demandar porque vas a requerirlos para seguir produciendo más bienes. Eh, y hay factores como avances tecnológicos, porque decimos que el factor de la producción, que un factor de la producción es la tecnología, que también aumenta la productividad, los precios de los productos también, porque si los precios disminuyen, pues lo lógico es que haya una mayor producción, siempre y cuando la demanda sea constante o la demanda aumente, y por lo tanto esto hace rentable utilizar más factores. Y también por los precios de otros factores que pueden ser sustitutos o complementos. Esto ya depende de cada caso en concreto, porque pues hay que determinar o analizar qué factores de la producción están utilizando las empresas para poder saber si puede existir otro factor de la producción que pueda sustituirlo. Como siguiente punto tenemos a las ofertas de factores. La oferta de factores está también influenciada por diversas variables. Lo contrario a la demanda, por la oferta es la disponibilidad que hay de factores. En la demanda, pues es la necesidad que hay de estos factores. La oferta de factores está influenciada por diversas variables que está incluyendo entre estas variables las preferencias de los individuos, entre el trabajo y el ocio. También está otros elementos como el nivel de riqueza, las oportunidades disponibles de mercado. Todas estas variables afectan a la oferta de los factores. eh, y Básicamente pues afectan directamente a la disposición de los individuos a ofrecer su trabajo, su capital, que precisamente el trabajo y la capital, recordemos, son dos de los factores de producción. Decimos que las preferencias de los individuos en el trabajo, entre el trabajo y el ocio, influyen en este tema de la oferta de los factores, porque para que tú puedas disponer de trabajadores, que es el factor de producción del trabajo, evidentemente pues debe de haber mano de obra que esté dispuesta a llevar a cabo el trabajo, es decir, que estén disponibles para trabajar. Eh, y lo mismo pasa con el tema del capital. Recordemos que capital es riqueza que se utiliza para generar más riqueza. Entonces, entre más esté dispuesto una persona a invertir su riqueza dentro de la empresa, pues mayor disponibilidad va a existir de este factor de la producción. Dentro de este tema tenemos otro punto muy importante que es la elasticidad de la oferta de factores.
Esta elasticidad de la oferta de factores mide la respuesta de la cantidad ofrecida ante cambios en los precios, lo que es crucial para comprender el cómo se equilibran los mercados, que precisamente pues también vamos a explorar las diferencias en las curvas de oferta, en los mercados de trabajo y también de capital. Denme un segundo, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, como siguiente punto tenemos el equilibrio en el mercado de factores. El equilibrio en el mercado de factores se alcanza cuando la cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida. Este equilibrio, pues precisamente consiste en esta igualdad que existe entre la demanda y la oferta. Recordemos que precisamente esta característica es propia de una estructura de mercado de competencia perfecta. Por eso me quise detener un momento para hacer este pequeño repaso porque pues es un concepto que nos sirve para este punto. Por ejemplo, en un mercado competitivo, el equilibrio se alcanza de una manera natural mediante la interacción de la oferta y también de la demanda, con esto me refiero a que reina la ley de la oferta y la demanda, es decir, que esta regla sí se cumple. Básicamente, la ley de la oferta y la demanda nos dice que entre mayor oferta, si hay mucha oferta y poca demanda, los precios de los bienes, en este caso los factores de producción, va a disminuir. En cambio, si hay mucha demanda pero poca oferta, pues los precios de los factores de la producción van a aumentar. Eh, por otro lado, en un mercado monopólico, el equilibrio pues, puede ser manipulado por el poder de mercado, que es lo que decíamos que aquí en este tipo de estructuras de mercado queda un poquito de discrecionalidad de de las empresas que participan en este mercado, la fijación de precios, en este caso la disponibilidad de factores de producción, también se encuentra supeditada a la discrecionalidad de estas empresas que forman parte del mercado monopólico. Entonces, el equilibrio puede ser manipulado por el poder de mercado de los compradores o de los vendedores. Y pues cualquier cambio que existe en esta oferta y demanda afectan este equilibrio existente y pues hay que hacer los ajustes que sean necesarios restablecer este, para poder restablecer este equilibrio. Permítanme un momento.
Como siguiente punto tenemos los salarios y rentas. Los salarios y rentas son precios pagados por el uso de los factores de la producción. Aquí es relevante la teoría de la productividad marginal, que nos dice que los salarios y las rentas se determinan por la contribución adicional de un factor al producto total. Básicamente, aquí influyen otros tipos de factores, como por ejemplo las diferencias salariales, las diferencias de rentas que pueden surgir por también diferencias en capital humano, por el tema de discriminación, preferencias individuales. Más que nada esto tiene que ver con el factor humano, que precisamente el factor humano o el capital humano es quien recibe estos salarios. Pues entender estos dos conceptos es precisamente importante para poder comprender las disparidades económicas dentro de los diferentes mercados, tanto el mercado laboral como el mercado capital. Eh, Ahora sí, vamos a pasar a analizar en específico los mercados de los diferentes factores de la producción. En primer lugar, tenemos los mercados de trabajo. Eh, El mercado laboral es uno de los más estudiados dentro de los mercados de factores. Vamos a ver cómo aquí, en función de la oferta y la demanda dentro de este mercado de trabajo, hay una influencia por parte de los sindicatos, de las negociaciones colectivas, y también influyen las diferentes causas y los tipos de desempleo. Eh, Aquí es muy importante este tema de los sindicatos, negociaciones colectivas, todo esto, porque como les decía, el mercado de trabajo está determinado por el factor o el capital humano. Entonces, si ciertas empresas tienen un salario que atraiga más a los trabajadores, si cuentan con unas prestaciones que los atraigan más, lo más común es que los trabajadores quieran laborar en esas empresas. En cambio, si no tienen prestaciones, si únicamente tienen las prestaciones mínimas de ley, pues los trabajadores no van a querer laborar ahí. Es por ello que la disponibilidad de este factor de la producción dentro de las empresas, pues va a depender de este tipo de características, dependiendo de cómo sea la oferta dentro de esa empresa, pero también influyen las causas o los tipos de desempleo, porque hay ciertas zonas geográficas en donde hay mucho desempleo y como hay mucho desempleo, pues hay poca oferta de este factor de la producción y en cambio pues hay mucha demanda porque hay mucha gente buscando formar parte de este factor de la producción, pero pues no hay mucha disponibilidad. También hay diversas políticas laborales que son implementadas por los gobiernos que buscan mejorar el funcionamiento del mercado laboral y también reducir el desempleo. Estas políticas pueden abarcar o incluir subsidios al empleo, capacitación laboral y también reformas en la legislación laboral. Prácticamente todas estas políticas van encaminadas precisamente a que haya un mayor acceso a los empleos y pues que exista una mayor disponibilidad de este factor de la producción. Como siguiente punto tenemos el mercado de capital. El mercado de capital es crucial para el funcionamiento de la economía, ya que permite la inversión de nuevos proyectos y también el crecimiento económico. La oferta y la demanda en este mercado se determinan por otros factores como los intereses, como la rentabilidad y también las decisiones de inversión en las empresas. Aquí lo más importante, decíamos que el capital te sirve para generar más riqueza, riqueza que genera más riqueza. Por lo tanto, muchas veces el capital se traduce básicamente en dinero. Una de las formas de precisamente usar tu dinero para generar más dinero es a través de la inversión dentro de las empresas. Es decir, tú metes dinero a las empresas y a cambio la empresa te da cierto número de acciones para que cuando la empresa tenga ciertas ganancias, un porcentaje de esas ganancias te va a corresponder a ti. Esto en atención pues a las acciones que tengas dentro de la empresa o la participación que tengas dentro de ella.
Entonces, eso es uno de los factores que influyen en la disponibilidad también de este factor de la producción, porque entre mayor inversión, pues la empresa puede acelerar o puede producir más bien, puede producir más, puede hacer más eficiente la producción, porque al final de cuentas, pues todo se traduce en dinero. El poder económico determina mucho si una empresa puede llegar a producir ciertos bienes y la velocidad con los que los puede producir porque tiene que tener acceso a ciertos recursos, a ciertas tecnologías, cierta maquinaria, ciertos trabajadores que le ayuden a eficientar ese proceso de producción y esto únicamente lo logran con ese poderío económico. También las políticas monetarias y las fiscales del gobierno pueden influir en el mercado de capital, afectando las tasas de interés, la disponibilidad de crédito. Estas políticas juegan un papel fundamental en la estabilidad y también en el crecimiento económico. Ya para ir cerrando con la clase del día de hoy, tenemos unas pequeñas conclusiones para culminar. Este, y para concluir, pues vamos a resumir los puntos claves que hemos cubierto el día de hoy. Vimos hoy la definición y la importancia de los mercados de factores, vimos la demanda y la oferta de factores, también el equilibrio de estos mercados y la determinación de salarios y rentas. También discutimos la importancia de estos mercados para la economía en general y las implicaciones que tienen para las políticas económicas. Eh, Finalmente, para ir ya para culminar con esta clase, nada más me gustaría recordarles la actividad de la semana, que es un cuestionario. El cuestionario consta de 3 preguntas con respuestas de opción múltiple, que pues abarcan los temas clave que vimos en esta clase y en esta unidad en específico. Para contestar este cuestionario van a tener un tiempo límite de 1 hora y cada uno de ustedes tiene 2 intentos permitidos para completar el cuestionario. Se va a considerar la calificación más alta dentro de esos 2 intentos como la calificación oficial de su actividad. Este cuestionario es muy importante porque se pondera como una actividad dentro de la evaluación general del curso. La fecha límite para este cuestionario es el 20 de octubre del 2024 a las 23:59 horas. Ay, perdón, me equivoqué con la fecha, ando dando la fecha del pasado. Sería para el domingo, discúlpenme, para el domingo 9 de febrero de 2025, los 23:59 horas. Después de esa de esa hora, pues ya no se admite ningún cuestionario. Recuerden de asegurarse de contar con una conexión a internet estable, revisen cuidadosamente sus respuestas antes de enviar cada intento para poder maximizar su calificación y si optan por un segundo intento, pues analicen sus errores para en el primer intento mejorar su desempeño. Si tienen alguna duda acerca de la realización del cuestionario, algún problema técnico, pues comuníquese conmigo por medio de la plataforma y ahí sin ningún problema les ayuda a resolver cualquier duda o pregunta que tengan, no solamente de la actividad, sino que también de esta clase. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.